Muy buenos días mis amigos, les doy la bienvenida a mi canal, gracias por verme nuevamente. Les comparto que a la madrugada fue la sesión de la Cámara de Senadores. Se aprobaron una reforma y una ratificación. La ratificación fue por el secretario de Relaciones Exteriores, doctor Juan Ramón de la Fuente, nuevo canciller, que fue ratificado en el Senado. Bueno, durante la discusión de los senadores destacó la trayectoria profesional, servicio público, así como el sector académico que tiene. Le tomaron protesta y le hicieron entrega de su constancia de secretario de Relaciones Exteriores. Pero hubo gente como Lili Téllez que pues no estaba de acuerdo con la ratificación del canciller. Tiene la palabra senadora Téllez García. Gracias. Mexicanos, la toma de protesta de la presidente Claudia Sheinbaum fue un desaire descomunal, fue un desaire como no ha habido precedentes en el México contemporáneo. Por más que digan que vinieron delegaciones, se trataba de que vinieran presidentes, jefes de Estado y de gobierno, no que enviaran a simples delegaciones. Bueno, mis amigos, ¿ustedes qué piensan de cómo se expresó esta senadora Téllez por las delegaciones que nos vinieron a visitar? ¿No creen que fue ofensivo, que fue insultante a las personas representantes de los mandatarios de Latinoamérica? Creo que para mí fue muy mala educación y una falta de respeto de esta persona. Qué lamentable que la tengan como senadora, porque no se merece ni siquiera ser secretaria de ningún senador. Es lamentable. Los 15 jefes de Estado acudieron a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Ni un solo presidente de Norteamérica, ni un solo jefe de Estado de Europa y de Asia. Apenas el club de los populistas latinoamericanos. Qué vergüenza el que le llames populistas latinoamericanos a las delegaciones representantes de cada país. Es una vergüenza tener a esta señora como senadora. No tiene educación. El fondo de este desaire global a Claudia Sheinbaum es el resultado de 6 años de extravío geopolítico, de una postura equivocada y errática, porque habrían de venir a México a atestiguar la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Señora Lili Téllez, tiene que respetar a nuestra presidenta, y se lo decimos con A, porque es mujer, es presidenta, como senadora. ¿O a usted le gustaría que le dijéramos senadore? No, ¿verdad? Entonces, respete a nuestra presidenta, porque ella jamás le ha faltado al respeto. Doctor de la Fuente, como le decía ayer, en verdad le tengo que explicar que las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de delincuentes. En verdad, doctor, con tantos estudios, no puede entender que las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de delincuentes. Bueno, y esta señora Lili Téllez habla de derechos humanos, habla de que no se debe de tomar las embajadas, pero yo le pregunto a ella, entonces, ¿qué está pasando en el PAN? En el PAN tienen que utilizar el fuero para todos los delincuentes que hay ahí, incluyendo la Lili Téllez.
El PAN sí puede proteger delincuentes y la embajada no puede proteger a perseguidos políticos. Entonces, no la entiendo. O sea, no entiendo, tiene incongruencia lo que ella dice. Ha sido una vergüenza mundial lo de Ecuador porque México intentó sacar a un delincuente, a un criminal, metiéndolo a la embajada. Es una vergüenza y eso no lo va a corregir de la fuente, porque Sheinbaum está de acuerdo en que las embajadas mexicanas sigan operando como cuevas de criminales. Hablan mucho de la cuestión de las armas, que porque México demandó a Estados Unidos, a los fabricantes de armas, pero no dice, doctor de la Fuente, no dice por cobardía que es México el que permite la entrada de las armas. ¿Qué? ¿Ya se le olvidó el Rápido y Furioso de Calderón? ¿Por qué no dice, doctor de la Fuente, en el Gabinete de Seguridad que sellen la frontera para que no entren armas? Porque el gobierno de México con AMLO y ahora con Sheinbaum está coludido con los cárteles y por eso dejan pasar las armas en nuestra frontera, por eso. Y en una forma mentirosa e hipócrita culpan a empresas de Estados Unidos. Bueno, ¿y qué esta señora no estudia, no investiga, que no sabe que el mayor fabricante de armas es Estados Unidos? Tiene demasiadas empresas haciendo armas, como Lockheed Martin, como Northrop Grumman. También está una muy antigua, antes era RTX, ahora se llama Raytheon Technologies. Siempre ha sido la principal empresa armadora. Si no quisieran que pasaran las armas, el gobierno de México daría instrucciones a las autoridades para que no atravesaran. Pero qué fácil echarle la culpa a otros en un discurso mentiroso. Pero bueno, mis amigos, cada vez que esta señora pasa a tribuna, puras mentiras, desinformación, porque eso es lo que hace, desinformar a la gente o tratar de sentirse que de verdad sabe. No tiene ni idea. Es como si yo fuera al Senado y dijera, ¿sabes qué? Pues ponme de pluri, ahí nada más me voy a hacer menso ahí en tribuna y hablo puras incoherencias. Pues ahora sí, mis amigos, viene lo bueno. Andrea Chávez se la surte bonito. Bueno, los dejo. Esta sí los voy a tratar de dejar lo más largo que se pueda para que escuchen a Andrea Chávez cómo le da su tunda. Con su permiso, presidente, y el del pueblo de México. Hoy recibiremos con honores a un servidor público que ha entregado su talento y amor a nuestro país, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que encontrará en el Senado a un aliado para que el nombre de México siga resonando alto y claro en el mundo entero. Nuestros principios de política exterior nos enorgullecen, se sintetizan en la doctrina Estrada y se mandatan en el artículo 89 constitucional. El principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de no intervención porque respetamos la soberanía ajena tanto como deseamos que se respete la nuestra. El principio de solución pacífica de controversias porque anteponemos el diálogo como forma prioritaria para resolver conflictos, convencidos de que la política existe como herramienta para evitar la guerra, y el principio de cooperación internacional. En el México de la Cuarta Transformación nos tomamos estos valores muy en serio, pues heredamos una heroica tradición de recepción con quienes fueron perseguidos en sus países por defender la libertad y la democracia, algo que nos legó un amplísimo prestigio internacional, pero también invaluables aportes como los realizados por el exilio español y el chileno. Tras recibir el plan de trabajo propuesto por el doctor de la Fuente, celebramos que este no solo representa a cabalidad la forma en la que nos
relacionamos con los pueblos en el mundo, sino también con una parte del nuestro propio, aquellos que huyendo de la pobreza y de la violencia cruzaron la frontera y hoy los llamamos paisanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque nuestros paisanos en los Estados Unidos no merecen solo una mención, pues son un pilar fundamental del bienestar en nuestro país y con su esfuerzo incansable reparten en México cerca de 70,000 millones de dólares, más del doble de lo que dispersa la pensión de adulto mayor que hoy dignifica la vida de millones de abuelitas y abuelitos. No hay palabras suficientes para agradecerles el amor por nuestras familias que son las suyas y por nuestra patria que también es la suya. A quienes trabajan en las lecherías, recogen las berries, levantan techos, paredes y edificios completos, trabajan de meseros y cuidan del hogar ajeno. A quienes llegan como pueden a tierra ajena, batallan con un idioma desconocido y enfrentan cabeza en alto el racismo y la discriminación de la derecha ultraconservadora que no vamos a permitir que crezca en México. A ellas y a ellos, nuestros amados paisanos, les decimos gracias, gracias, gracias. Son prioridad de nuestra presidenta y son también el corazón del plan de trabajo del doctor de la Fuente, que propone la digitalización de servicios consulares para evitar burocracia, atención rápida y digna y documentos de identidad accesibles. En resumen, que la política humanista de la 4T llegue fuera de nuestras fronteras para cuidar y acompañar a nuestros compatriotas. Pero no solo documentos y trámites, también defensa legal para reaccionar ante deportaciones masivas, detenciones ilegales, casos de violencia y abusos laborales tan frecuentes entre nuestros jornaleros que muchas veces no denuncian por miedo a ser deportados. Se propone además crear un observatorio para monitorear las leyes antiinmigrantes, como las impulsadas por el gobernador racista de Texas, y así estar preparados para la ofensiva diplomática y jurídica. Y como es tiempo de mujeres, celebro la propuesta de paridad al frente de consulados, embajadas, misiones y oficinas de enlace. Lo tenemos claro, para nuestros paisanos exigimos el respeto que deben ofrecer y que debemos ofrecer todos como autoridades a quienes viven en nuestro territorio los 5 fenómenos de la migración: origen, destino, tránsito, retorno y el quinto silencioso, la espera, para quienes aquí viven la incertidumbre de sus trámites y solicitudes ante el país vecino. Nuestro norte también es el sur, por lo que seguiremos construyendo con los pueblos hermanos de América Latina. Hoy México encabeza una segunda ola de gobiernos progresistas en la región, acompañada con los liderazgos de Lula, Petro, Xiomara, Boric y muchos más. No en vano tenemos a la primera mujer presidenta de Norteamérica, la doctora Claudia Sheinbaum, que fue recibida por el mayor número de delegaciones internacionales y jefes de Estado en nuestra historia. También continuará la integración con nuestro principal socio comercial con la revisión del TEMEC. En el pasado sexenio enfrentamos retos importantes como el doloroso asalto a nuestra embajada en Quito, donde el gobierno de Ecuador decidió violar todos los principios de derecho internacional, socavando nuestra integridad territorial, lo que llevó a la firme decisión de romper relaciones diplomáticas. El pueblo de México es generoso, pero tiene memoria y no olvida las vergüenzas diplomáticas que los gobiernos neoliberales nos hicieron pasar con el come si te vas de Fox o el penoso episodio de Calderón con el robo de celulares BlackBerry a diplomáticos estadounidenses. De hecho, algunas de ellas no solo fueron vergonzosas, también profundamente dañinas, como la Operación Rápido y Furioso. Fíjense qué tanto hemos cambiado que pasamos de acordar en tiempos de Calderón el tráfico de armas a denunciar ante la Corte estadounidense a los vendedores y fabricantes de armas que llegan a México. Al doctor Juan Ramón de la Fuente le manifestamos el respaldo firme de esta soberanía, concluyo, para seguir fortaleciendo el digno y soberano papel de México en el exterior, que hoy se erige como potencia mundial ante un mundo asediado por la guerra y la desigualdad. Será un honor, doctor Juan Ramón de la Fuente, llamarlo canciller. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Chávez. Bueno, mis amigos, ¿cómo ven? Andrea Chávez, con toda la decencia y toda su educación que esta muchachita tiene, porque es una jovencita, esto es legislar, esto es estudiar, esto es educación. Y a ti, Lile Telles, es lo que te falta, mija, la neta. En verdad que con mucha tristeza a la senadora que estuvo
en la tribuna, me parece que debe de ser ella quien debe de reflexionar en que tenemos, pues hay un reglamento y ella utiliza palabras bajas que molestan y que debería de elevar un poquito más su perfil como senadora para dejar de estar señalando y lastimando a los que no quiere. Pero pues a ella no la quiso la mayoría del pueblo de México. Por eso son minoría. Sí. Mis amigos, aquí habló la senadora Claudia Tello Espinosa y realmente Lili Telles no sé qué andaría haciendo, que no puso atención a quién estaba hablando, que le echó la culpa a la senadora que estaba en tribuna. Veamos cómo se equivocó, pero la senadora Claudia Tello la puso como campeona. Vamos a ver. La senadora que está hablando, la senadora comunista, la que adora al régimen que atenta contra los derechos humanos de Cuba y al régimen de Venezuela que atenta con los... Sí, no, usted, la que está en tribuna, claro. ¿Usted? Le solicito que compruebe sus dichos enumerando las palabras que usted considera que son insultantes, para que no quede usted exhibida en sus mentiras. Está medio confuso. Gracias, presidente. Como bien dijo el doctor Juan Ramón de la Fuente, México es un líder a nivel mundial, aunque les duela, aunque les arda y vengan a hacer actuaciones de vodevil a esta tribuna. Y para ello, sí voy a presentar números para demostrar que han sido los gobiernos, los presidentes de la 4T, los que han tenido el mayor número de representantes del más alto nivel a nivel internacional. Y esto lo hago no para contestar a quien no merece ni siquiera serle contestado. Lo hago para informar al pueblo de México, para que no cualquiera venga a querer engañarlos. Aquí tengo un cuadro comparativo que con mucho gusto lo pasaré a la prensa. Este cuadro plantea que con Vicente Fox vinieron 71 jefes de delegación y 15 mandatarios, total 99. Con Felipe Calderón 12 y 88 jefes de Estado y 88 jefes de delegación y 12 mandatarios. Con Enrique Peña Nieto 11 mandatarios, 90 jefes de delegación, total 115. Pero con el presidente Andrés Manuel López Obrador vinieron 17 mandatarios, 70 jefes de Estado. Y con nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinieron 89 jefes de delegación, 16 mandatarios, lo que da 127, que por mucho son más de los que vinieron con el PAN. Entonces, solo para que no engañen, para que no digan tanta tontería. Miren, yo tengo amigos y amigas en el PAN y creo que el Partido Acción Nacional merece mucho respeto, pero ¿por qué recogen cascajo? ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso y que los dejó traumados? Tal vez porque mi presidente Andrés Manuel López Obrador pues nunca le dio una cita y la dejó mal, la dejó muy mal para un caso psiquiátrico que tiene una situación grave. Y quiero comentar aquí que siendo senadora de 2006 a 2012, tuvimos el problema de Rápido y Furioso, que yo pedí que se nos presentara una explicación de cuántas armas habían entrado, de qué calibres, por qué frontera.
y si con acuerdo, con complicidad o con la ignorancia del gobierno que en ese momento era el gobierno del PAN. Y nunca jamás contestaron. No sabemos si era por ignorantes o por contubernio. Y hoy todavía seguimos sufriendo todo ese flagelo que nos han generado las armas que entraron en un gobierno del PAN. La verdad, creo que el Senado de la República merece respeto. Creo que esta gente desquiciada pregunta a una senadora y le contestan a otra y ni se enteran. Su confusión es total. Son muy amables, los adoro, no los merezco. Dense un aplauso, ¿eh? Gracias. 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 Yo de verdad creo que ya esto es un caso psiquiátrico. Sí entiendo que el hecho de que mi presidente Andrés Manuel López Obrador no le haya recibido jamás, la haya dejado trastornada, pero yo creo que por lo menos el PAN haga algo, porque los hace lucir muy mal. Nosotros tenemos una gran política internacional y yo siempre he reconocido que la política internacional de México ha sido tan importante que todos los gobiernos han respetado, por ejemplo, el principio de una sola China. Y por supuesto que lo seguiremos respetando. Y que América Latina y el Caribe, claro que son trascendentes, importantes. Y por supuesto que México puso un ejemplo en el pasado cuando apoyó a Cuba y no rompió relaciones con Cuba en un momento tan importante. Y por supuesto, Cuba no exporta armas. Permítame un momento, senadora Polemski. Permítame un momento. ¿Con qué objeto, senadora Telles García? Gracias, senador Noroña. Solo corregir a quien está hablando en tribuna. Si no se puede intervenir para eso, perdón. No se puede intervenir para eso. Adelante, senadora Jacob Polemski-Gurwitz. Gracias. Aclarar que Cuba no exporta armas. Cuba exporta médicos, solidaridad, apoyo para todos los países que lo necesitan. Cuba da lo que tiene, no lo que le sobra. Entonces, primero que aprendan, que entiendan, que conozcan cuál es la historia de América Latina y el Caribe, que se conozca cuál es la realidad de México y luego que traten de decir mentiras. La realidad es otra. Y lo único que quiero, por favor, y por eso le voy a dar esta hojita a toda la prensa, es que actrices frustradas no vengan a engañar al pueblo de México. Es cuanto, presidente. Solo aclarar que fui yo quien dejó a la bancada de Morena, que fui yo quien los aventó y que incluso a una semana de haber dejado a la bancada de Morena, el presidente López Obrador me mandó ofrecer la candidatura al gobierno de Sonora y no la acepté y le mandé decir a AMLO que no la quería, porque yo no quería nada que tuviera que ver con Morena. Muchas gracias, senador. El diablo no te ataca porque seas débil, sino porque eres una amenaza para él. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, en el grupo parlamentario de Morena no podemos permitir que un hombre de la altura del doctor Juan Ramón de la Fuente entre a este recinto sumido en una narrativa de mentiras, sumido en una narrativa de falsedades y de hipocresía, porque lo decía bien nuestro presidente de la República, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, y no solo la hipocresía, también la mitomanía. Y el doctor Juan Ramón de la Fuente, al ser psiquiatra de formación y de profesión, conoce bien el DSM-5, en donde se considera la mitomanía como un trastorno de la personalidad. ¡Aplausos! Pero estoy segura
que Él se reservará el diagnóstico y que aquí vendrá a platicarnos de lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es verdaderamente importante? Las y los 40 millones de paisanos que residen en Estados Unidos, que levantan a dos países con su esfuerzo, con su dedicación, y que le entregan al pueblo de México 70,000 millones de dólares anuales, el principal ingreso de nuestro país. Un aplauso fuerte para nuestras paisanas y paisanos valientes, hermosos, que viven en Estados Unidos. Vamos a desmentir un poquito las mentiras que aquí se virtieron con tanta ligereza. Lo que sucedió en la Embajada de Quito, en Ecuador, no tiene ningún precedente y nos hizo cerrar filas como país. Incluso la candidata presidencial de la oposición rechazó la conducta del gobierno de Ecuador. Me parece de una mezquindad inimaginable que aquí se defienda al gobierno de Ecuador, que sin miedo se entromete en territorio mexicano, y no tenemos la capacidad como Senado de la República de rechazarlo contundentemente. Con el asunto de la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, les quiero decir, miren, según datos de las oficinas de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rompió récord al ser la mandataria que contó con más jefes de delegaciones en la historia de nuestro país. Es mentira lo que aquí se ha dicho en esta tribuna. Y además de eso, quiero empezar por cerrar. Al Senado de la República también le compete la política exterior. No podemos dar una imagen, un mensaje de división, de ruptura, buscando minar al nuevo gobierno. Tenemos que actuar en unidad y fortalecer a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y al plan de trabajo que nos ha presentado el doctor Juan Ramón de la Fuente, poniendo nuestra confianza en esas instituciones, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía también con el compañero Marcelo Ebrard, que también habrá de formar parte del equipo que revise el TEMEC, todos comandados por la doctora Claudia. Quiero cerrar diciéndoles que el grupo parlamentario de Morena acompañará con mucho gusto y por unanimidad, porque el que no salga por unanimidad en el Senado, con esos votitos que faltará, serán una condecoración para el gobierno de la Cuarta Transformación, porque a nosotras y nosotros nos caracterizan las personas con honestidad, con integridad, con altura, con verdad, y que no vienen aquí a verle la cara a las y los mexicanos, y menos a nuestros paisanos que tuvieron que huir de la falta de oportunidades laborales y educativas que provocaron los gobiernos neoliberales. Doctor Juan Ramón de la Fuente contará con todo el apoyo, con todo el cariño, con todo el reconocimiento en esta ratificación, pero también en su encomienda como canciller de este gobierno feminista, de izquierda, progresista, de altura, que es ejemplo en el mundo. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, en otro tema fue lo del aumento al salario para los trabajadores. Realmente ese estuvo todo de acuerdo, todas las bancadas votaron a favor, no hubo un solo en contra, así es de que no hubo mucho que ver ahí, pero se aprobó el aumento al salario. Solamente hubo preguntas de lo de los policías municipales y estatales, que se iban a entrar en la reforma de aumento al salario, y creo que deberían de entrar. Por mi parte, yo pienso que es para todos los trabajadores. Si se están contando militares, doctores, bomberos, policías municipales y policías estatales, porque también son trabajadores.
y pues realmente ellos peligran más. Es una miseria lo que les pagan a los policías, de verdad. Yo no defiendo a los policías cuando hacen sus corruptelas, no los defiendo, pero no todos los policías son iguales, no todos los policías son malos, simplemente que también tienen familia y hay que ponernos a pensar que muchas veces el trabajador de fábrica gana más que ellos. Y bueno, les agradezco mucho que me hayan permitido volver a entrar a su hogar por medio de mi canal. Les agradezco que hayan llegado hasta el final de mi video. Espero les haya gustado. Regálenme un like. Suscríbanse para los que son nuevos y apenas me empiezan a conocer. Por favor, apóyenme compartiendo también.